Listo. Ok. Pues bueno, mira, yo creo que para contestar esa pregunta, a ver, yo creo que no hay un modelo bueno ni malo. Simplemente y llanamente es cómo se aplica su idoneidad al momento y cómo se aplica. Eso es lo que te puedo señalar. Entonces, pues para esto yo creo que vale la pena hacer un poquito de historia. A ver, seguro lo saben, en 1992 surge el modelo APP o PPP, Public Private Partnership, en Inglaterra, junto con el Private Finance Initiative. Esos son dos modelos que surgen en 1992 ante la alta demanda de infraestructura. Hay una alta demanda de infraestructura y recursos escasos por parte del gobierno. Entonces hay que buscar mecanismos para poder satisfacer esa demanda que tiene la sociedad por infraestructura. Y te cuento, a ver, de hecho, el Private Finance Initiative de 1992 es el referente para lo que después fue en México el PPS, el Proyecto de Prestación de Servicios. Y este se aplicó a partir en México de 2003. Este modelo lo que buscaba era fomentar inversión de largo plazo en infraestructura y se observaron una serie de limitaciones. Por ejemplo, problemas de coordinación entre las entidades que trabajan, lo cual hacía que no hubiera sinergia entre los proyectos en los que se invertía. Se observó que no había criterios homogéneos en la selección de las empresas y algo bien importante, no se garantizaba la multianualidad, ¿de acuerdo? Lo cual es un problema grave porque lo que necesitas o lo que se trataba de obtener eran proyectos de largo plazo. Entonces, pensemos que viene después en México el PPP, el APP, la Asociación Pública Privada. La primera antecedente es en 2006, en Nayarit, y no hubo muy buena experiencia en términos de que se observó que no había suficiente transparencia. Entonces, hacia 2012 se genera una regulación que busca eliminar problemas que ya se venían observando del Private Finance Initiative o el proyecto de prestación de servicios, el PPS. ¿Cuáles? Bueno, pues por un lado te hablé del problema de coordinación. Entonces, se empodera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el proceso, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cómo se empodera? Pues se tiene que inscribir cualquier proyecto de entidad federal o estatal para que tú puedas, digamos, a una lista de proyectos a ser manejados bajo este modelo. Entonces, si yo soy un estado y quiero hacer APP, perdón, APP o PPP, vamos a poner APP en español, pues utilizas APP. Tienes que buscar Hacienda, tiene que pasar por este proceso de inscribirlo y tiene que asegurar a través de una serie de procesos, por ejemplo, análisis costo-beneficio, el valor de dinero, si quieres hablamos más adelante de eso, sí. Tiene que asegurar bajo una serie de principios el que es rentable, el que genera beneficios para la sociedad. Además, se busca garantizar la multianualidad, ¿de acuerdo? Y una vez que es aprobado esta solicitud de proyecto, pues pasa a licitación. Entonces, se registran los proyectos. Eso significa que los gobiernos locales no pueden comprometer recursos. Eso es bien importante. Se tienen que publicar cifras de ingresos, de costos que se vayan a generar. Algo fundamental es que se definen castigos en caso de incumplimiento. ¿De acuerdo? En caso de incumplimiento hay castigos. Y además se plantea un sistema de vigilancia con supervisor APP, que va a recolectar algo que le llaman tickets de quejas, de mal desempeño. Y hay castigos. De hecho, pues, quien sale ganador y opera, tiene que manifestar cada año, con cierta periodicidad, problemas que se hayan suscitado.
fallos que se hubieran dado. Y estos tienen que empatar con lo que señala el recolector de evidencia de desempeño, APP, este supervisor. Por ejemplo, de no hacerlo, hay un castigo. ¿Qué castigo? Pues el doble de penalización, ¿me entiendes? Sí, sí, Entonces, sí. se genera todo ese cuerpo. Hay que señalar también una cuestión, a ver, que es fundamental. Hacer APPs no es fácil, no es sencillo. Necesitas capital humano especializado, ¿de acuerdo? De hecho, hubo todo un esfuerzo durante la parte estamos hablando de 2000, a partir de 2010 en adelante, para que los estados, por ejemplo, pudieran tener capacidades, competencias, habilidades para poder promover o generar APPs. Y, por ejemplo, el Fondo de Inversión Multilateral, el FOMIN, se invirtió en este tipo de cuestiones y hubo un programa del BID, el BIAPEM, el programa para promover APPs en los estados mexicanos, pues que buscaba generar competencias, capacidades y habilidades. De hecho, generaron en 2015 un think tank para Sí. poder apoyar a los estados, capacitar a la gente. Nuestras investigaciones, lo que sabemos es que por entrevistas, comentarios que hemos tenido de gente que ha trabajado en esa iniciativa, pues no hubo tanto interés por parte de los estados. Y el problema, y este problema, a ver, entiéndase bien, no es del APP, es en general de los estados en la aplicación de programas. Por ejemplo, programas federales que vienen a los estados y que se tienen que aplicar. Un problema típico es la falta de capital humano para poder sacarlos adelante. O sea, capacitarlos en el programa mismo o los conocimientos que necesitas para poder operarlos. Y estamos hablando que APP no es algo sencillo en términos de conocimientos, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, un problema fue que ellos lo señalan es la alta rotación, que eso es algo muy común. Tú le das capacitación a un grupo de personas y eso se te van. Entonces tienes que comenzar de cero otra vez y comenzar de cero otra vez y comenzar de cero otra vez. Entonces, eso es un problema serio, 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 serio en términos de la aplicación del APP. ¿De y, acuerdo? sí, ¿qué pensarías o más bien qué intuición te da? Sí, con todo esto que me dices que tiene que ser muy especializado el trabajo para hacer una APP, ¿qué pensarías de un estado que generó una mega deuda? No sé si conoces el contexto de Coahuila, pero ya te lo he dicho. Coahuila es de los estados más endeudados del país. Hace una década se generó una deuda de 36.000 millones que fue creciendo. Actualmente rebasa los 43.000 millones. Entonces, nosotros intuimos, porque no lo sabemos, pero intuimos que las instituciones de crédito a las que pedía más y más dinero Coahuila, pues ya no quisieron ofrecerle más, obviamente, porque la deuda pues no da buena expectativa de pago, ¿no? Entonces, ¿qué pensarías de un estado que tiene esta antecedente y que empieza a hacer APPs? A ver, bueno, es que hasta aquí lo que te he señalado es un poquito la historia, qué se buscaba hacer y la necesidad de capacidades, ¿no? Ajá. A ver, ahí viene otro tema importante. A ver, algo que nos muestra la historia de las APPs Ujú. es que es una vía para generar eficiencias, pero no un mecanismo para el desarrollo de la infraestructura al 100. Mm. Aquí te lo voy a tratar de explicar. Si yo tengo programado gasto y yo, imagínate que tengo mi gasto de 100 y yo decido que 40 se tiene que ir para servicios, para la promoción de servicios, para la generación de infraestructura, ¿va? Ajá, sí. Entonces, yo tengo que analizar si el que lo haga un privado me va a generar eficiencias. ¿De acuerdo? Para eso sirven los estudios. Y de esta manera, si existe este plan de gasto y encuentro que libera recursos, es bueno.
Pero si no existe ese plan de gasto, esto hay un riesgo muy alto, porque tengo que generar, a ver, para que me entiendas, un estudio complejo, difícil, con riesgo, en donde tengo que evaluar correctamente, acotar bien qué voy a hacer. Es que por una parte está acotado y en el otro no. ¿De acuerdo? Y entonces hay un riesgo. En ese sentido hay un riesgo porque implica pues toda una serie de procesos, o sea, no es nada sencillo determinar si un proyecto para que sea sostenible, tienes que pasar una serie de pasos y tienes que hacerlo muy bien. Y adicionalmente te estoy señalando que hay el tema de capital humano. Entonces, a ver, si ha utilizado de alguna manera su deuda y busca nuevos mecanismos, pues está bien. El tema es a ver, ¿partes de gasto ya acotado o piensas hacer toda tu infraestructura con APPs? Porque ese es un riesgo, ese es el riesgo, por decirlo así. ¿De acuerdo? Sí. No sé si queda claro que el riesgo es que el gobierno piense que sea la panacea. O sea, Sí. no es ni bueno ni malo. Todo depende de cómo te lo tomes. Es igual como si alguien me dijera un antibiótico, ¿es bueno o es malo? Pues si no te lo tienes que tomar, pues es malo. Pero si lo Sí, necesitas y tienes una infección, pues es bueno. ya, Y depende de cómo te lo tomes también. O sea, si te lo tomas a deshoras o no siguiendo las indicaciones, pues te va a hacer mal o no te va a hacer nada. ¿De acuerdo? Entonces, ese claro. es el tema. Es más, yo te diría que en definitiva es, no puedes caer en siempre sí o siempre no. Pues depende. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, el riesgo del incremento de deuda pública es que va a incrementar. Bueno, es que el problema es, te digo que el riesgo es que el gobierno piense que es una panacea. o sea, por lo que Y entiendo, tendríamos que analizar directamente los estudios de cada proyecto de asociación pública-privada. así, ¿qué vas a hacer y qué vas a hacer? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con base en qué? ¿De acuerdo? Ujú. Ahora, pues claro, o sea, si falla, pues claro que va a significar un impacto para el Estado. El tratamiento fiscal no es de deuda pública, pero finalmente es dinero público y vas a tener que sacar de algún lado dinero, de impuestos o de Ajá, APPs autofinanciables. ya. ¿De acuerdo? Y en tu experiencia, en los modelos de APPs que conoces, que te has involucrado, quizás, no lo sé, ¿qué tanto, qué tanta facilidad para cometer actos de corrupción existe? A ver, mira, a ver, eso es importante. Para, por una parte, la ley APP previene la corrupción a través, por ejemplo, de la facultando a la Secretaría de la Función Pública con un mecanismo de verificación o seguimiento en tiempo real. ¿Sí? También existe la figura de testigos sociales, ciudadanos y organizaciones civiles. También está el tema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque como te acabo de decir, pues exige el que tú tengas que hacer, eh, digamos, registrar tu propuesta y tiene que pasar una serie de pasos. Los estados registran a nivel federal y los estados pues tienen que pasar por una serie de filtros y analizar si se hizo o no se hizo. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. O sea, déjame ver si entendí. O sea, si tú vas a hacer una APP en el estado que sea, te la tienen que aprobar desde la Secretaría de Hacienda y Crédito A Público. través de la Secretaría de Hacienda. Ahora, siempre y cuando se estés utilizando recursos federales. O sea, Ok. existe la posibilidad de que que si son recursos del propio Estado, bueno, pues puedes utilizar tu esquema legislativo, tu regulación de APP. Mm, Pero piensa una cosa, que los estados están muy acotados en ese sentido, finalmente no cobran impuestos.
Entonces, pues el volumen o la importancia del proyecto que puedan hacer es, pues, muy raquítico. No sé Sí, si soy claro. sí, digo, Entonces, pero entiendo que una APP pues no usa dinero federal ni usa dinero estatal, o sea, usa dinero pues de la parte privada, ¿no? Aunque, no, pues, es que si el proyecto está vinculado a la federación o no, eso sí ok, impacta, ya, ¿sí? sí, Que, a ver, la cuestión es que hay un privado que, que va a tomar riesgo. Y sí, eso es precisamente lo que puede a veces ser un problema. El privado toma, toma un riesgo y piensas, bueno, yo le pagaré dentro de 25 años. Sí, claro, maestro, pero las circunstancias cambian sí, y si no tienes bien realizado tu estudio, asegurar que van a existir los fondos necesarios, entonces corres un riesgo muy grande. O sea, para determinar si un proyecto es sostenible, pues primero tiene que pasar por un análisis costo-beneficio. O sea, tú tienes que garantizar que hay una ganancia neta de este proyecto. Después hay una evaluación financiera en términos de que existe el ingreso para poder sostener la rentabilidad del APP. O sea, lo toma el privado, si pide dinero, pero tú, ese cuate te va a entregar una carretera, un hospital, lo va a equipar, le va a dar servicio, le va a dar mantenimiento, pues le tienes que pagar. ¿Estás de claro, acuerdo? sí, Entonces, tú tienes que asegurarte, tu gobierno, que existen esos ingresos. El proyecto debe ser bancable en el sentido que los bancos van a evaluar y ver y observar si el modelo es correcto. O sea, por ejemplo, la TIR no debe superar los 12%. Otro tema es certeza de la fuente de pago fiscal o a través de las aportaciones del IMSS o a través del mismo autofinanciamiento del proyecto. ¿De acuerdo? sí, Y lo otro, que tú pagas bajo contraprestación. O sea, no le comienzas a pagar porque sí, sino tienes que pagar versus contraprestación. ¿De acuerdo? Y eso es bien importante. Y te digo, finalmente está el comparador público-privado. O sea, ¿qué significa que lo haga como gobierno? ¿Qué significa que lo haga como privado? Por ejemplo, en términos de hospitales. En hospitales se tarda más o menos un gobierno en construir, equipar y operar un hospital 5 años. En el caso de un privado, 2. Entonces hay una ventaja de 3 años, bien importante, que creo que queda claro con lo que hemos vivido como pandemia, que tenemos un déficit de infraestructura sanitaria. sí, Entonces, bueno, pues tienes que ver todo eso y eso lo hace sostenible, ¿de acuerdo? sí, ok. Entonces, me quedé pensando porque, o sea, digamos que uno de los candados que puede evitar la corrupción es de que o paga la parte privada o paga la parte pública o paga el banco, ¿no? O sea, hay alguien que se va, o sea, que si hay un acto de corrupción, uno de los tres pierde. Es decir, si la parte privada ve que hacer negocios con el gobierno de Coahuila, con el tamaño de deuda que tiene, no conviene, pues evidentemente no va a funcionar el APP. De la misma manera funcionaría el banco, ¿no? Si hace su análisis para no perder dinero, porque ellos, pues obviamente no quieren perder dinero, y se dan cuenta que la parte privada o la parte pública no funcionan, pues tampoco se va a meter al business como, como parte financiera, ¿no? Entonces, Y mira, de entiendo hecho, que esta necesidad o esta triple colaboración, pues evita que uno de los tres vaya a fregarse al otro, ¿no? Lo que sí me hace pensar que si el gobierno de Coahuila se compromete a un proyecto que sí le conviene a la parte privada, porque dentro del contrato la parte pública se compromete a pagar por, no sé, 25 años, X cantidad de dinero anual, y eh, la pregunta ¿es posible que del dinero público, es decir, de los impuestos, etcétera, el gobierno termine tomando para pagar esa deuda, tanto al banco como a la parte privada? Esto, a ver, aquí hay un tema. Hablamos, por ejemplo, para que quede claro, sí, eh, por parte de la ley, ya ajá, hablamos de la Secretaría de Función Pública, de los sí, testigos sociales y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero ajá, además hay mecanismos, ujú, ¿sí? Dentro del proceso de licitación o del proceso de la creación de la APP, ajá, ¿sí?
No hay barreras artificiales. O sea, un tema es que no haya barreras artificiales. Ok. ¿Sí? Para ganadores. Y, por ejemplo, se crean preregistros. ¿Qué significa preregistro? Bueno, pues quien quiera entrar, tiene que entrar, tiene que meterse en una lista y vamos a analizar que tenga o que cumpla con las características necesarias. ¿De acuerdo? Sí, ¿Sí queda claro? sí. El parámetros de transparencia replicables, o sea, que lo que te aplica a ti, le aplico al otro. O sea, por un lado, no se vale que cuando yo esté haciendo el concurso, de pronto se me ocurra una barrera, una característica que me aseguro que ganan unos y pierden otros, ¿sí? Que sean parámetros transparentes y replicables, bueno, pues significa que lo que le aplico a uno, le aplico al otro. Eh, Otro, que hay un equipo multidisciplinario, eso es bien importante, que no tiene control sobre el proceso. Entonces lo divides, la parte técnica, los que están en la parte legal, por ejemplo, y la otra cuidas el precio. Entonces generas todos esos mecanismos. Ahora, hay un tema. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, sí. O sea, hay demasiado, al parecer hay muchos mecanismos que regulan, ¿no? Hay una serie de mecanismos. De todas maneras, sí puede Ujú, suceder, puede haber problemas de corrupción. ujú. De todas maneras, nada está libre de riesgo. ¿Sí? Sí, La nomás, palabra se llama transparencia y si no hay esa transparencia, sin barreras artificiales, parámetros, equipo multidisciplinario, cuidar el precio, pues ujú. entonces pues, Pero es vamos a que tener problemas. lo que no logro entender es dónde estaría la corrupción, porque dices que sí se puede corromper. En esta regulación evidentemente se puede corromper, pero si tanto el banco como la parte privada se dan cuenta que hay algo turbio ahí, pues evidentemente no le van a entrar, ¿no? Porque van a perder lana. Bueno, a ver, puede suceder, y sucedió Ajá, con el caso de Veracruz, ok. en donde se generaron, fue para alumbrado público, fueron 36 APP, 18 sí se hicieron y 18 no. Desaparecieron las empresas, se llevaron el crédito, además que hubo un pésimo servicio, ¿no? O está el caso de los penales, que ellos tuvieron asignación directa por el tema de información, no hubo un proceso de licitación. Entonces, suceder puede suceder, Ujú, ujú, ¿de acuerdo? Y, y, y claro, o sea, el banco se va a ver sometido a una pérdida, se va a ver afectado. El ujú, gobierno, por ejemplo, pues no va a tener los servicios que tenía que tener. ujú. O sea, para la sociedad es una pérdida no tener esa obra pública. O Sí. sea, hay un costo de oportunidad, ¿de Pero acuerdo? en este sentido, ¿quién ganó? Porque las empresas desaparecieron, como dices. Pues quien ganó, si quieres llamarle, pues fueron las empresas que desaparecieron, eran fantasmas o de todo a saber. O O sea, sea, si eso es ganar, ¿no? pero cómo, perdón que insista tanto, pero cómo ganaron si las empresas son quienes ponen el dinero? O sea, No, ¿cómo? es que ellos no ponen el dinero. La empresa va y solicita un crédito al Ah, banco. ya entendí. Sí, ok. Quien asume el riesgo del proyecto es la empresa, ¿sí? Sí, Entonces yo voy y pido al banco lana. Por eso te digo que dentro de los procesos está el que, primer análisis costo-beneficio. El proyecto es válido, tiene una ganancia real, neta para la sociedad, sino después ajá, garantizar los ingresos ajá, ajá, para que, para que tú privado puedas, yo te pague y tú a su vez ajá. pagas el crédito, Ya, ¿sí? sí, Cuando te dan el crédito y desapareces, pues robaste. claro. Entonces, ¿cómo sabes que que puede haber? Mira, una es cuando, o que pudo haber corrupción, pues una cosa básica, pues es cuando la empresa no tiene la capacidad técnica. Cuando me salen de pronto, pues que no tiene la capacidad técnica, pues ¿cómo que no tiene la capacidad técnica? Si tuvo que pasar por este filtro, pues ¿qué pasó? ¿Sí? Sí, O la otra, bueno, y esta depende. O sea,
que, por ejemplo, no se pueda sostener el proyecto. O sea, que llega un momento en que dices, ¿sabes qué? Pues hay que darlo por terminado, que sería una terminación por adelantado, ¿no? Una terminación anticipada. No necesariamente es por corrupción, pero podría ser. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, ahí hay que tener cuidado, pero puede ser. Y ahí algo pues fundamental en el diseño del contrato de APP son tres partes. El que haya un buen control de todo el tema de contraprestaciones, todo el tema de penalizaciones y todo el tema de terminación anticipada. O sea, son tres temas que es bien delicado en el diseño del contrato para que no te metan gol, pues. O sea, contraprestaciones, por ejemplo, pues, ¿a qué te comprometes? Las formas, el mecanismo de pago, por ejemplo, los indicadores de calidad que se van a utilizar, penalizaciones, pues una vez, premios y castigos, qué indicadores vas a utilizar, el comportamiento del supervisor APP, porque hay un supervisor, como te lo comenté, el tema del reporte de las empresas, cómo va a reportar la empresa los fallos, y finalmente, como te lo señalé, pues la terminación anticipada es fundamental. O sea, qué se entrega y cómo se paga efectivamente lo realizado. Entonces, en la medida que tú tienes bien diseñado ese contrato, pues puedes minimizar problemas. Sí. Ahora, como te lo acabo de decir, Ajá. pues es complejo. O sea, necesitas especialistas, capital humano, que sepa trabajar esto. Y esto no es nada sencillo. Entonces, yo si me dijera sintetiza, pues no es ni bueno ni malo. Es un mecanismo que puede ser muy útil o puede ser muy malo, depende de las circunstancias en que se está operando, porque tal vez no era necesario una APP y bastaba con que el mismo gobierno lo hiciera. Entonces tienes que analizar con mucho cuidado. Y lo otro es la forma en que lo ejecutas, el contrato en sí. Ok. ¿De acuerdo? Entonces Sí, sí, hay sí. que ver esas condiciones. Y de veras, el tema de las capacidades de los gobiernos es fundamental, ¿eh? Sí, yo creo que me falta nada más hablar ahora de las aseguradoras. Bueno, me gustaría hablar de la transparencia. Hace rato dijiste que, que la transparencia es fundamental, pero según entiendo por algunos artículos que he leído y las conversaciones que ya tuve con otros expertos, el, cuando entra una APP, la ley de asociaciones público-privadas a nivel estatal en este caso, digamos que es la que domina dejando inactiva, por ejemplo, a la ley de acceso a la información pública o a la ley de transparencia o la ley de obras públicas y adquisiciones, etcétera. Eh, en este sentido, la ley de acciones público-productivas conviene porque desactiva a las demás y entonces no tienen que responder en cuanto a los contratos, en cuanto a las facturas que tienen que transparentar, en cuanto a otros documentos, pues que por ley de acceso a la información pública, pues son públicos, ¿no? ¿Es cierto esto o cómo es? Pues bueno, a ver, mira, a ver, en términos, a ver, te voy a comentar, en términos cuando tiene participación federal, entonces tiene que pasar una serie de filtros. Cuando es simplemente estatal, 100% estatal, pues se apega a lo que diga la reglamentación estatal, ¿sí? Sí, 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 Y sí, eso es un problema, eso es un issue. sí. Ahora, están acotados, o sea, no tienen tantos recursos, no tienen tantos recursos para hacer APPs. Eso es importante. Y te digo, la transparencia, pues la transparencia es fundamental en cualquier contrato y en este pues no va a ser la diferencia, no va a ser diferente. Como te señalé, no puedes generar barreras artificiales, necesitas parámetros transparentes, replicables, equipos multidisciplinarios, no solamente un equipo que tome la decisión, sino diferentes equipos para eliminar que se puedan poner de acuerdo.
y cuidar el tema del precio. Entonces, nadie se sabe, nada es salvo de la corrupción, pero puedes generar más y mejores recursos para tratar de eliminarlo. Bueno, las aseguradoras también son un ente vigilable, o sea, también tenemos que revisar quién está asegurando el negocio. El banco en este caso funcionaría como aseguradora, ¿no? No, bueno, te asegura. A ver, de hecho, hay dentro de todo el plan, cuando una empresa presenta su propuesta, se necesita un plan de aseguramiento y de fianzas, Ajá, ¿de acuerdo? Entonces, sí, hay un apartado que se llama programa de aseguramiento. Entonces, por ejemplo, si yo estoy construyendo, pues necesito seguros y necesito fianzas. Al final, ya cuando terminé y entregué, pues necesito seguros de daños para edificios y equipo, por ejemplo, y necesito seguros para carreteras y hospitales. ¿De acuerdo? Entonces, tú necesitas un plan de aseguramiento. plan de aseguramiento. Ok. Sí, pues por lo que veo hay muchos requisitos antes de empezar un trabajo de este tamaño. Lo cual, pues sí, Tú me has dicho que no han hecho nada, ¿no? no han hecho Pues es que nada. es lógico, porque no está Sí, fácil. No sí, está claro. nada fácil. No, y No está además nada. el cuate que está al frente de esta secretaría, que te digo, empezó el año pasado, el año que sigue termina Riquelme, entonces no tiene muchos casos. Ahí de entrada y ahí ya es un año de una secretaría que fue creada y que gastó aproximadamente 20 millones de pesos en nada, en juntas. Es lo único que han hecho, tener juntas. Este, pero el cuate que está al frente de la secretaría, secretario de Inversión Pública Productiva, pues es un cuate con el que es que antes de ser gobernador, el Riquelme fue presidente municipal aquí en Torreón. Entonces, el que está en la secretaría es Gerardo Berlanga, que en aquel entonces, cuando Riquelme era aquí alcalde, él era su cuate en obras públicas municipal. Entonces, pues se llevó a su gente, digamos, a nivel estatal y entonces, pues ahí tiene a su compadre. Ya de por sí con eso ya le da un color, un olorcito raro el hecho de que se haya creado una secretaría y haya puesto a un tipo de esta confianza al frente, ¿no? Y aparte que no tiene la experiencia que tú mencionas. Y Entonces, bueno, y que tenga el equipo, o sea, él y toda la sí, cantidad de gente ajá, que necesitas. O sea, si te hablo de análisis costo-beneficio, la cuestión de los ingresos, todo el término de los contratos que te estoy señalando, tú necesitas sí. competencias técnicas, legales, o sea, No, de hecho, por eso esta entrevista fue muy valiosa porque tú me aportaste eso, ¿no? Justo esta semana fuimos a la secretaría, fuimos a Saltillo y aprovechamos para tomar fotos y era un edificio mal hecho, en obra negra todavía, o sea, era un edificio chiquito, las personas que nos atendieron evidentemente no sabían, o sea, fueron como personas improvisadas, entonces sí, no, realmente ahí no tienen las capacidades que tú mencionas. Entonces, qué bueno que un experto como tú lo haya resaltado para la hora de ponerlo en el reportaje, pues sea un elemento más ahí de duda. Ya, pues yo creo que ya estamos. De hecho, nos quedan aquí 5 minutos del Zoom, pero nada más quería preguntarte, del caso este que hiciste en Veracruz, ¿habrá alguna forma de que me mandes un link o así para agregarlo aquí a mis fuentes? pues, pues lo sé, pero no me he puesto a buscarlo, o sea, ¿No sabes? es una anécdota Ah, ok. de esas. Si De quieres, esas- busco, pregunto, checo, pero esa es una anécdota que es conocida. Ah, ok. No me suena, me suena a Odebrecht, me suena un hospital que pusieron en Monterrey, justo que también con APPs ahí no se ha terminado y ya tiene muchos años. Me suenan varios otros casos, el de ¿cómo se llama? OHL también, pero no me hace nada, entonces como también estoy haciendo un inventario de casos con APPs, me interesó. Ok, Pero bueno, si por ahí lo encuentras, me lo mandas, ¿no? sale. Pues nada, entonces te agradezco mucho, Hugo, ya no te quito más de tu tiempo.
Ahí una disculpa por tantos cambios de horarios y De mi demás. parte también, porque yo también comencé a tener problemas y después problemas y problemas. Entonces, pero sí me interesaba que lo vieran. Sí, no, muy valioso, la verdad. Sí, bueno, me faltó preguntarte un poco dónde trabajas, o sea, cuál es tu perfil, no lo hice al principio. Yo soy investigador en el Departamento de Economía del TEC de Monterrey en Campus Ciudad de México. Ya, con razón, no, pues sí, sabes muy bien tu tema. Ah, muchas gracias. ¿Y con quién viste? ¿Con quién hablaste? ¿Con alguien también del TEC? Sí, ¿En Homero, Zoom? Homero Hinojosa, Ah, bueno, Homero es con el que trabajas. sí, con el trabajo. Pues él me pasó o sea, me pasó tu contacto, tu Ah, correo. perfecto. Sí. Mira, yo sí te diría, no existe algo bueno ni malo en este sentido. Es como, por ejemplo, cuando me dicen una mutua, ¿es buena o es mala? No es ni buena ni mala. Todo depende. ¿En qué aspectos quieras utilizar? Por ejemplo, en seguros, yo trabajo mucho tema de seguros. Entonces, las mutuas, pues, han sido un éxito, por ejemplo, en España. Se trabaja con mutuas, con las mutualidades. Y es bueno o es mala, pues no es ni buena ni mala. Depende en qué lo aseguras, en dónde lo aplicas y cómo lo haces. Hay ámbitos en donde no es útil y también la forma en que lo procesas, lo diseñas, lo vinculas a las personas. Pero bueno, Sí, pues como ese es el todo, tema. todo es corruptible, pero bueno, pues ahí sí tengo, Y es mejorable también. sí, totalmente, sí, claro, por supuesto, es el ángulo que buscamos todos cuando criticamos y señalamos, pues la idea es hacerlo más mejorable, ¿no? Sí, más útil. Perfecto. Bueno, pues te agradezco, bonito día, Que te vaya muy bien, Gerardo. Cuídate mucho. igualmente, qué gusto, nos vemos, Igual, bye. bye bye.